llaman por ahí la virosis, no es ninguna virosis, es el COVID, nunca se ha ido y sigue llevando gente. Entonces, cuidémonos que somos sobrevivientes de la primera oleada. Si hay que venir con el tapaboca, vengamos con el tapaboca, ya estamos adoctrinados. Amén. Y si estamos pues muy mal de salud, pues quedémonos en casa tranquilos, ¿de acuerdo? Jeremías 24:7 dice la Biblia en el nombre del Señor Jesús: cambiaré su manera de ser y de pensar para que me reconozcan como su Dios y me obedezcan en todo. Judá será mi pueblo y yo seré su Dios. Por favor, se sienta dándole gloria al Señor. Quiero felicitarlos por haber venido. Cuando uno se esfuerza, Dios lo ayuda. Tal vez este día a muchos no, ya no me alcanza el tiempo, me agarró la mañana y voy para el retiro, pero podemos estar aquí y luego nos vamos para el retiro cuando uno hace buen uso del tiempo. Oiga, les pregunto algo antes de presentarles el tema. ¿Ustedes conocen a un señor llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacio Blanco, que nació en Caracas? ¿Ustedes lo conocen? ¿El señor existió o no existió? ¿Es real o es historia? Repito, ¿ustedes lo conocen? Nació en el año 1783, falleció en 1830. Su nombre completo era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacio Blanco. Sí, así era. Conocido más popularmente como Simón Bolívar. ¿Cuál es el título de él? Libertador. ¿Y por qué se llama Libertador? ¿O se le llamó Libertador? Porque contribuyó, ¿verdad? ¿En qué? En la libertad de 5 naciones, que son ¿cuáles? Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Corozal. Ah, Bolivia. Bolivia, muy bien. ¿Y por qué sabemos todo eso? Por la historia. Muy bien. El tema para esta mañana es una iglesia con dos dioses. Una iglesia con dos dioses. ¿Cómo le parece? El apóstol Pablo un día comenzó a escribir sobre esto. Y el Señor Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, dio a conocer, como dice el hermano Alberto, el meollo del asunto. Una palabra muy común en él. Y es que no podemos nosotros limitarnos a conocer a nuestro Dios por la historia secular. A Simón Bolívar decimos que lo conocemos por lo que la historia nos cuenta. Y en ese mismo orden de idea yo puedo preguntarle algunas cosas sobre Corozal, la fundación de Corozal. ¿Dónde se fundó Corozal? ¿Quién fue el fundador de Corozal? Y usted me puede responder. Tal vez le pregunte algo sobre cultura bíblica y no faltará el aporte, las tierras bíblicas y todas esas cosas. Sobre algún personaje de la farándula, del deporte, y usted me responderá con datos fidedignos. Pero eso quiere decir que uno conoce a esa persona. Yo les puedo hablar de las tierras bíblicas, de Israel, de Jerusalén, de algunas costumbres, de algunas culturas, pero nunca he ido allá. Amén. El texto que nos plantea la base esta mañana muestra el interés de Dios sobre Israel, especialmente sobre Judá, y dice que Él debe intervenir de tal manera al punto que debe cambiarles el corazón. Y no solo cambiarles el corazón, sino que habla de el ser. Cambiaré su manera de ser y de pensar. Al cambiar el ser se cambia lo demás. Y de pensar, ¿para que qué? Si usted lee la Reina Valera 60, dice, cambiaré, le daré un corazón nuevo. Le daré un nuevo corazón para que me conozcan. Entonces quiere decir esto que si Dios no interviene en nosotros,
y Él se nos revele, no lo vamos a conocer. No lo vamos a conocer como Él quiere ser conocido. Tal vez conoceremos de Él como sabemos de Simón Bolívar, como nos cuentan los libros de historia. Y la Biblia no pasará sino a ser un documento histórico. Pero Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice que hay una diferencia muy grande entre saber de Dios y conocer a Dios. Juan 17, 3. El Señor está orando por sus discípulos, o va a comenzar a orar, y dice que este ejercicio arropa una gran verdad. A ver, léalo conmigo, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué es la vida eterna? ¿Ah? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios es tan trascendental que tiene que ver con la vida eterna. No así saber de Dios. Porque conocer a Dios es entender la revelación. Primero Juan 5:20 dice, y sabemos porque conocemos la verdad. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué más? Y nos ha dado entendimiento. ¿Y ese entendimiento es para qué? Para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero. No dice, y nos contaron que estamos en el verdadero. No, habla con una plena autoridad. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es, para que entendamos mejor Juan 17:3. Para que te conozcas a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No son dos, es el mismo. En Cristo se manifestó en carne la deidad. O sea, una cosa es saber de Dios y otra cosa conocer a Dios. Uno de los dioses que la iglesia conoce y supuestamente adora es una figura meramente histórica. Y el Dios de la Biblia quiere ser conocido por su pueblo. El profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23, nos hace otro aporte muy significativo. Jeremías 9, 23 y 24. Dios quiere darse a conocer. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿él se quiere dar a conocer o no? El libro de Romanos en el capítulo 1 del apóstol Pablo dice que aún aquellos que dicen que Dios no existe, quedan sin argumentos y sin testimonio porque la creación misma testifica del Creador. El Salmo 19 cuenta los cielos, narran, hablan, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Por todas partes hay testimonio del Dios creador. Sin embargo, el apóstol Pablo llega a Atenas y recorriendo las calles de Atenas encuentra un lugar cúltico y le llama la atención aquello que el título de aquel lugar o el rótulo de aquel lugar había sido edificado con un nombre singular. ¿Recuerda cuál es? Al Dios no conocido, dice el apóstol Pablo, ese a quien ustedes adoran sin haberle conocido. Es de quien yo vengo a hablar.
Entonces sí es posible adorar a alguien a quien no se conoce. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer de Samaria? Que tenían todo un culto, que adoraban, que ofrecían sacrificios. El Señor llega a un momento cumbre en ese diálogo y le dice, ustedes adoran, ¿qué cosa? Lo que no saben, lo que no conocen, ¿verdad? Pero adoraban, tenían culto, ofrecían sacrificios, pero no conocían. Sabían del Dios de Israel, mas no conocían al Dios de Israel. Ustedes adoran lo que no conocen, mas nosotros adoramos a lo que conocemos. Con todo el respeto, ¿cuántos aquí conocen a Dios? Vuelvo, reitero la pregunta, ¿cuántos aquí conocen a Dios? ¿Y cuántos saben de Dios? Conocer a Dios es más que un concepto filosófico, porque acabamos de ver que trasciende a la vida. El hecho de que yo sepa de Dios no me aporta nada para la vida eterna. Puedo saber mucho de Él. Mire que hay personas que para rebatir la doctrina cristiana se empapan de la historia y de la Biblia y con los mismos argumentos bíblicos quieren rebatir los argumentos cristianos y le citan la Biblia mejor que cualquier predicador a uno, pero no creen en Dios. Hay un libro, se llama, uno de los primeros libros que compré cuando empezaba en el ministerio, Evidencia que exige un veredicto, volumen 1. Me costó en ese entonces 16,400 pesos, hace 30 y tantos años. Y ese hombre en ese libro, llamado Josh McDowell, demuestra que Jesucristo es Dios desde el punto de vista clínico, histórico, arqueológico, antropológico, mejor dicho. Pero lo demuestra con argumentos y datos fidedignos. Pero al final termina diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tiene la revelación de la verdad. Académicamente tiene mucha información. Históricamente tiene mucha información. Pero no tiene la revelación de la verdad. Y solo el conocimiento de la verdad verdadera es la que trae libertad. Porque conociendo la verdad es que somos libres. Por eso Lucas, luego de haber cumplido con la campaña que le financió Teófilo, le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas, perdón, en Lucas 1 dice, luego de haber indagado diligentemente y de haber investigado con los que fueron testigos de aquellas cosas que sucedieron, me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, escribirte las cosas tal como acontecieron, para que creas. Ese es Lucas. Y en Hechos dice, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el Dios de la Biblia quiere ser conocido como es. Hasta cierto sentido, porque nuestra humanidad no nos permite contemplarlo en su totalidad, en su santidad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, TLA. En cuanto a quien dice conocer al Dios de la Biblia, ¿cuál debe ser su nivel de entrega, de relación en cuanto a servicio y adoración? Si es un porcentaje de mi tiempo, un porcentaje de mi servicio, un porcentaje de mi conocimiento y de mi voluntad, o es lo total. Deuteronomio 6:5, TLA, por favor. A ver conmigo. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. ¿Cuánto queda para mí? Nada, porque Él lo demanda todo. Amén. Lo demanda todo. En Mateo 22:36
y 37, en la misma TLA, por favor, es el contexto de este versículo cuando al Señor le preguntan cuál es el primero y más importante de los mandamientos. Ya aquí conocer y servir a Dios no es una cátedra académica, sino un mandamiento para el pueblo de Israel. Cada israelita debe conocer su Dios. Y a medida que le conoce, debe servirle. Mateo 22, 36 y 37. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? A ver. Ajá. El mismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo recoge Marcos, según la NBI? Marcos 12:30. Marcos 12:30. A ver todos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué nivel entonces de porcentaje demanda Dios de mí? Todo. Porque todo fui comprado por Él. Y todo fui creado por Él. Y todo fue creado por Él y para Él. Volvamos a Juan capítulo 17, pero esta vez según la versión hebrea, la Kalos. Juan 17:3. Vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero, y a Él, a quien tú enviaste, Yahshua Hamashiach. Vida eterna es esta. ¿Dónde radica la vida eterna? ¿Dónde se encuentra? Hay alguien que dijo, yo he venido para que tengan y para que la tengan. ¿Quién más puede decir eso? A nadie más le queda, ¿verdad? Solo al Señor Jesucristo. Un día que los discípulos se sintieron ofendidos y quisieron apartarse de Él, y muchos se fueron, Él dijo, bueno, y ustedes también están en libertad, si quieren abrirse, ábranse. Pero dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes, porque solo el que es la vida eterna puede tener en su palabra vida eterna, ¿verdad? Solo tú tienes palabra de vida eterna. De manera entonces que saber de Dios no me da vida eterna. No me garantiza vida eterna. Conocer al Dios de la vida eterna es otra cosa. Porque conocerlo a Él implica un montón de cosas. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué llegó al estado que nos cuenta Jeremías? Bueno, el profeta Oseas amplía el panorama. Oseas 4, capítulo 4, versículo 6, según la Nueva Traducción Viviente, nos explica un poco mejor por qué el pueblo de Israel quedó en tal estado. Tal vez usted hasta de memoria se sabe el versículo. 4:6. Mi pueblo está siendo destruido, ¿porque qué? Ajá, y entonces si conocieran a Dios, no serían destruidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia dice que si Él no guarda la ciudad, lo que haga el ser humano, por muy armado que sea, es insuficiente. Pero el que lo conoce dice, tu sombra, tu guardador, ¿verdad? A mano derecha, el sol no te fatigará de día. ¿Cuántos se sabe en el Salmo 23? Ajá. ¿Y cuántos conocen al pastor del Salmo 23? ¿De verdad lo conocen? ¿Y por qué usted a veces vive como si no tuviera nada? Cuando el Salmo que dice saber se dice nada. ¿Y por qué entonces?
¿No les parece que hay como ciertas contradicciones en nosotros? O sea, los dos dioses a los que me refiero que tiene la iglesia es un Dios histórico. Un Dios que se conoce por medios seculares, por definiciones de diccionarios e enciclopedias, por terminología teológica, pero que ese Dios no me puede salvar, porque queda como Simón Bolívar solo en las páginas de la historia. No trasciende al ser. Es mero conocimiento intelectual, mero conocimiento académico aquí. Mi cabeza está llena de información, pero mi corazón está vacío. Ese Dios intelectual es muy conocido en el mundo cristiano. Y hay mucho pueblo en la iglesia que dice ser seguidor y adorador de ese Jesucristo. Pero ese no es el Jesucristo que yo sirvo y que yo sigo. Para mí el Señor no es una figura histórica. No es una figura mitológica. Para mí es tan real como lo es usted. Y con el respeto más real que nosotros. Porque antes que usted y yo existiéramos, ya Él era. Y si dejáramos de existir, Él sigue siendo. Alabado sea el nombre del Señor. Reina Valera 60 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero hay conocimiento, no es que me falta estudio. Tampoco fue deficiencia de los que enseñaban la palabra de Dios. Es que el pueblo no quiso oír para conocer al Dios de las Escrituras. Oían pesadamente. Su corazón nunca quiso estar atento a la voz de Dios. Con saber del Dios de la salvación no me salva. Porque la salvación solo la puede otorgar el Salvador. Sin Salvador no hay salvación. Una cosa es saber de Él. Como les dije al comienzo, yo puedo hablar de la tierra bíblica, pero nunca he ido allá. Podemos hablar de Simón Bolívar, podemos hablar de Messi, podemos hablar de Cristiano Ronaldo, podemos hablar de cualquier cantidad de personajes por lo que nos dice la historia, pero nunca en la vida los hemos tratado personalmente. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos aquí entonces han vivido experiencias y viven experiencias personales con el Dios de la Biblia? Ese es el Dios verdadero. Dios vivo y verdadero, eficaz. Aleluya. Lucas capítulo 6. El conocer no me salva. El ser, perdón, el saber no me salva. El ser por conocer sí me salva. Porque él dice en Jeremías 7:24, para que me conozcan, le daré un corazón nuevo para que me conozcan que yo soy Jehová. Y ellos serán Judá será mi pueblo y yo seré su Dios. Este pasaje bastante conocido, Nueva Traducción Viviente, Lucas 6:43. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir fruto bueno. ¿Qué es lo que determina aquí el fruto entonces? El tamaño del árbol. ¿Qué es lo que determina el fruto? ¿Dónde radica para certificar si la calidad es buena o es mala? Porque no se está juzgando que no dé fruto, sí da fruto. Pero el valor agregado es que sea bueno, ¿verdad? Porque el otro árbol también da fruto. El árbol malo da fruto, pero malo. El valor agregado lo tiene el fruto bueno. Pero ¿qué le da ese valor agregado? El ser del árbol, la naturaleza del árbol.
De igual manera usted y yo, los que hemos vivido la experiencia de nacer de nuevo, somos ese árbol que tiene una naturaleza mala y una naturaleza buena. ¿Es así o no es así? Y esa naturaleza mala no se nos va a quitar como pasarle un borrador y desaparecerla. Esa nos va a acompañar hasta la tumba. Léala en Romanos capítulo 7. Hay un hombre que se sabía la ley de Israel desde la niñez, que conocía tanto del Dios de Israel que perseguía a los jesusolos. Pero le alcanzaba eso para ser salvo. Conocía al Dios que decía servir. Él mismo testifica y dice que aventajaba a los de su época, que fue educado en la mejor academia teológica, académica de su época. Pero le alcanzaba eso para ser salvo. ¿Qué necesitaba? ¿Qué diferencia había entre el Dios que él decía conocer y servir con aquel que le apareció en el camino de Damasco? ¿Qué diferencia había? En que uno era histórico, era de papel, de memoria. El otro era real, palpable, audible, vivo. Muchos piensan que su Dios al terminar el culto se queda aquí encerrado. Y por eso en la calle hacen y deshacen y se comportan como si no fueran cristianos. Cuando es allá donde hay que demostrar lo que decimos ser. Y no es por esforzarnos en demostrar, es que si la naturaleza nuestra es esa, pues va a brotar solo, ¿cierto? Va a brotar solo. Pero ¿qué gano yo aparentando aquí ser lo que allá en la calle saben que no soy? ¿Qué hago yo aquí diciendo ser lo que mis hechos gritan que no soy? ¿Ah? ¿Qué le da al árbol el valor agregado? Les preguntaba ahorita. Ustedes me respondían el ser. ¿Y quién le da el ser bueno a ese árbol que lo diferencia del ser malo del otro árbol? Sigamos leyendo. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos. Espino es espino, higo es higo. Y las uvas no se cosechan de las zarzas. Ajá. Una persona buena, ya aquí llega el Señor a lo que quiere decirle. Una persona buena produce cosas buenas. ¿De dónde? ¿Y qué es lo que Dios quiere cambiarle a su pueblo para que lo conozca? Entonces un corazón malo no va nunca a hablar bien de un Dios bueno, por mucho que quiera, porque el corazón no está en el estado óptimo. Y una persona mala produce cosas malas de el tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Seguimos? Así que, ¿por qué siguen llamándome? ¿Para cuántos Jesucristo es el Señor? ¿Es el Señor en su vida? ¿Usted lo reconoce como su Señor? Bueno, responde esta pregunta entonces. Cuando no hacen lo que yo digo. Si Él es mi Señor, lo es en todas partes, ¿verdad? Si Él es su Señor, lo es en todas partes. Los que somos de la generación pasada entendemos bien ese término. ¿A quién llamábamos Señor? ¿Y a quién más? A toda persona mayor. Había que llamarlo Señor. No importa que fuera papá, mamá o familiar, se debía respetar al mayor. Y a la primera manifestación de no reconocer ese título en casa, enseguida nos corregían. ¿Cómo dijo? Repita.
¿verdad? Señor y señora. Y lo aprendimos, tal vez de mala manera. Pero aquí no debe ser solo así, debe ser la consecuencia de acá, de que está entronizado en mi corazón. Que mi corazón fue cambiado por Él, para que yo lo reconozca, para que yo lo adore, para que yo le sirva. Amén. Sigo leyendo hasta el 49. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Muchos se quedan en el primer nivel, vienen y oyen, pero no se gradúan en los siguientes niveles: creer y obedecer. Si los que vienen y oyen solo asisten a una clase secular, algunos toman una nota y se queda ahí en la libreta y fuera, porque no tienen intención de vivir lo que oyeron. Pero cuando usted viene, oye, cree y obedece, usted dejó de ser oidor y pasó a ser hacedor. ¿Y a qué estamos llamados? ¿A ser oidores o hacedores? Muy bien. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Esa es la casa del cristiano que conoce a su Dios. Porque lo conoce, lo oye, le cree y le obedece. Amén. ¿Cómo es la casa del otro? Que sabe de Dios, pero no lo tiene como Dios. Pero el que oye y no obedece es como una persona que también construye, pero no busca la roca. No busca la roca. La roca está disponible para los dos, pero el primero excava y supera el nivel de arena y llega a la roca sólida. El segundo se evita el esfuerzo de excavar y echa el cimiento sobre la superficie. No busca la roca. Y esta iglesia, la iglesia verdadera, está cimentada ¿sobre qué? ¿Y quién es la roca? Lo sabemos. ¿Y por qué a veces nos mueve una mirada? Si aquí dice que no hay tempestad que mueve esa casa. Una cosa es saberlo y otra cosa es creer. Como una persona que construyó una casa sin cimiento, cuando las aguas de la inundación azoten, esa casa se derrumbará en un montón de escombro. Conocer, creer, temer y obedecer es más que una práctica religiosa. ¿Oyó? Repito, conocer, creer, temer y obedecer es mucho más que una práctica religiosa, porque el que conoce al Dios, dice que conoce a Dios de manera intelectual, solo sabe de Él, y se sabe los ritos religiosos, y se sabe las prácticas religiosas, pero eso queda siendo... ¿Cuántos han comprado Mango Tommy? ¿Y cuántos se han llevado una sorpresa desagradable con un Mango Tommy? No solo eso. A veces uno lo ve tan lindo, ¿verdad? Y lo parte y por dentro está. Así pasa con el que sabe de Dios y no teme a Dios, no obedece a Dios, no cree a Dios porque no le conoce. ¿Qué dice Isaías 1:11? TLA, por favor. Isaías 1:11 al 15. Acuérdense que estamos hablando de los dos dioses de la iglesia. Y espero me estén entendiendo. ¿Me están entendiendo? De todas maneras está grabando porque no salga por ahí por Facebook después. No, que el pastor de sentarse, Corozal se tostó ya. Dios les advierte: ¿por qué me traen tantos animales?
para presentarlos en mi altar. Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí, esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque yo no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábados y lunas nuevas, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestos que ya no los aguanto. Ustedes oran mucho. ¿Se dan cuenta? Pura práctica. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas. Hermano, que eso es para el tiempo bíblico. Ahí nadie mata nada. ¿No? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es. Ahí califica. Dejémosla hasta ahí. Parece una contradicción. ¿Quién fue el que ordenó esa serie de sacrificios, de animales y todo eso? ¿Eso fue Moisés o fue Dios? Fue Dios, ¿verdad? ¿Quién fue el que pidió que se quemase y ofreciese incienso? ¿Moisés o Dios? Dios. ¿Y ahora por qué está diciendo que no quiere eso y que no demandó eso, que no pidió eso? ¿Ah, que se está contradiciendo? ¿Ah? ¿Cuántos aquí alguna vez han comido yuca vana? No, vana. Es distinta. ¿Sabe lo que es yuca vana? Usted le da candela y se acaba la carga de leña y esa no se ablanda. Se pone como, le mete el trinche y el trinche entra. Y usted la echa a la olla y toda se queda flotando arriba. Esa es la rucha. La que corre por el plato es la rucha, que no se ablanda. Esta es un corcho. Y usted va a morder y parece que mordiera un pedazo de icopor. ¿Cierto? Una cosa idéntica. Vana. No tiene consistencia, no tiene almidón. Bueno, esto llama a Dios ofrendas vanas. Pero ¿dónde estaba el problema? En los animales. La culpa de los animales. En el incienso. En el templo. En el día sábado. ¿Dónde estaba el problema? Ese es un principio que el Dios de la Biblia establece. Y parte de Génesis 4. Que el que conoce a Dios no debe tratar de impresionar a Dios con lo que le ofrece, sino que se consigue la atención de Dios con lo que se es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios le reclama y le echa en cara a Caín? ¿Qué es lo que dice la Biblia que miró Dios? ¿Lo que le llevó a Abel o a Abel? ¿Ah? Vamos a Génesis 4, pasemos por ahí. Génesis 4. Versículo siguiente, seguimos. Siga. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Sigo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a. Entonces, para contestar la pregunta de Isaías, ¿qué es lo que faltaba allá? ¿Por qué esas ofrendas le producían asco a Dios si él las había pedido? ¿Ah? Mire, uno aquí en culto a veces
Uno no es que sepa mucho, pero uno va aprendiendo. A veces estoy aquí predicando y veo en los labios del que está oyendo, dice, eso no es así. Le dice al que está al lado. Que lo he visto y las orejas grandes, no sé, yo no sé, pero uno como que oye, eso le favorece a uno. Literalmente le dice al que está al lado, eso no es así. O también he escuchado esto, no estoy de acuerdo con eso. Reflexiono dentro de mí, bueno, si esa persona sabe que eso no es así, ¿qué hace aquí recibiendo información equivocada? ¿No le parece que debería estar en un lugar donde enseñe? O que él que sabe toda la verdad enseñe. Porque es que el saber nuestro, delante del saber de Dios, se queda corto. Un hombre sabio dijo, el que cree saber algo, hágase, entienda, que no sabe nada como debe saberlo. Y lo dijo alguien que tuvo que vaciar todo lo que sabía, dice, para conocerle y verle en su manifestación. Entonces recuerde que el planteamiento en el que estamos ahorita es conocer, creer, temer y obedecer es mucho más que una práctica cristiana. En Isaías estamos viendo práctica, pero esa práctica no salva. Por el contrario, causa rechazo de parte de Dios. No quiero ofrenda, no quiero sacrificio, no quiero incienso. Eso me tiene fastidiado, me da ganas de vomitar. Y por allá al final de la Biblia también hay otro que le causa vómito porque no está ni caliente ni frío. Término medio, no le gusta. Aleluya. ¿Dónde está la respuesta? El mismo Isaías nos lo dice. Capítulo 29, versículo 13. NTV, por favor. Isaías 29, 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me honran con pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Ese es el problema entonces. ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo aprendimos a leer en Nacholé? Nacholé. Nacholé. Todavía yo no era de esa época, esa es tuya. Alegría leer es más vieja. Viene a mi mente el recuerdo cuando estaba en el campo con mi padre. Después de las jornadas laborales en la mañana y que uno le servía el almuerzo, él sacaba unos minutos y bueno, vengan, presenten la tarea. Y venía uno con la cartilla de Nacholé. Y tenía que traía la definición y traía el dibujito. Pero hay uno donde está en orden y hay otra página donde está en desorden. ¿Qué dice aquí? Y uno veía el dibujito, ala. Resulta que decía era aro. Ustedes nunca hicieron eso. Porque uno se iba por lo que veía, por el dibujito. Pero como no sabía leer, no entendía lo que decía ahí. Y nos aprendíamos la cartilla de cartón de memoria. Nunca se la aprendió. A, B, C, D, D. Pero conocíamos las letras. ¿Ah? Sí, cuando todavía se enseñaba así. Entonces se sabía uno las tareas de memoria, pero no conocía las grafemas. No conocía los gráficos. ¿Qué es el problema del pueblo? Se sabe las ceremonias de memoria. Tiene prácticas de memoria. Y todo lo ve, como dicen ahora, políticamente correcto. Pero, ¿y su corazón? ¿Y el ser? ¿Qué fue lo que le dio ventaja a Abel sobre Caín? Y miró Jehová con agrado a. ¿Cuál es el tema de hoy, hermano? La iglesia que tiene dos dioses. ¿Cuáles son los dioses? ¿Ya los tiene identificados? Uno histórico que te lo define en los libros, que sabes de memoria, que sabes cómo se llama.
que sabe cómo se le sirve, sabe dónde se le rinde culto, pero que no es sino un dato informativo en tu cabeza nada más. Y el otro es el vivo, el real, el verdadero, el que habita en los corazones, que es capaz de cambiar a uno en una nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mateo 7:21, Biblia K2. Yo puedo saber de Jesús como el Señor y puedo decirle Señor, pero es posible que no sea mi Señor. Para conocer que es mi Señor, entonces está demostrado en el hacer mío. Mateo 7:21. No todos los que me dicen, mire que está en plural, los, o sea, son muchos, más de uno. No todos los que me dicen, mi amo, entrarán en el reino de Dios, de Yahweh, sino solo aquellos que hacen. Pero hacen allí es consecuencia del ser, que se hace como Él dice, como Él manda, como Él le agrada. Versículos 22 y 23. En aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre. ¿Eso qué es? ¿Práctica o vida? Práctica. No echamos pues demonios en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre, pero eso lo salvó. Versículo siguiente. Entonces les diré en su propia cara. No se lo manda a decir con nadie. Él no dice, me contaron. No, yo lo vi, yo estuve ahí. Porque Él se presenta a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí. Mire, el Dios que todo lo conoce, el Dios que todo lo sabe, que conoce su pensamiento y mi pensamiento de lejos, que sabe lo que vamos a decir sin haber verbalizado la frase todavía. Y dice que esta gente no lo conoce. Y tenían prácticas cristianas. ¿Sí o no? Ya fuera demonios, predican, sanan enfermos. Pero ¿y? La meta mía es dejarlos hoy con dolor de cabeza. En el evangelio intelectual se dicen, se sientan, se ofrecen como mejores que los demás, dependiendo del título que hayan alcanzado. Y son personas que sufren de titulitis aguda. Pero uno que tenía titulitis, que creía conocer al Dios de la Biblia, cuando tuvo la revelación de Él, bajó la cabeza. Y dice, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo estimo como estiércol. Y me propuse no saber otra cosa, sino solo de Cristo. Pero del Cristo de la cruz. Otro que tenía capacidad para ser faraón, se lo llevaron para el desierto y allá no le podía enseñar de pirámides a nadie. A las ovejas no le podía enseñar de pirámides. De geografía, de jeroglífico y de todas las ciencias que sabían los egipcios. Allá le hizo vaciar todo su titulitis. Y dejó que pasaran 2 ciclos de 40 años. Y por eso ese hombre con dolor de cabeza, como quiero que quede usted esta noche, esta mañana, con dolor de cabeza escribe el Salmo 92. ¿Y qué es lo que dice por ahí en el Salmo 92 con respecto a la edad? Haznos saber, oh Jehová, nuestro fin. Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón. ¿Y por qué dijo eso? Porque es que el hombre tenía la cabeza hecha un bulto de anzuelos.
Dios hizo que viviera cuando la orden era que mataran a los varones. No se lo comieron los cocodrilos, ni un bagre, ni nada en el río Nilo. Dios lo salvó, lo capacitó. Y luego entonces está a 40 años cuando se va para el desierto y allá lleva 40 años y ya llegó al límite. Porque él mismo escribe, la edad del hombre son 70. Y los más robustos, y ya él, ¿cuál límite estaba? 80. Entonces no entendía cómo así que ya estoy en el límite y ahora es que Dios me va a llamar a los 80 años. Es que ese es Dios. Para que no digas, es que fue mi vigor, es que fue mi título. No. Es Dios. A los 80, cuando ya estaba para descolgar la hamaca, lo llamó y le regaló otro siglo de 40 más. Y murió de 120 años. No digo con esto que los títulos no sirvan. Dios bendiga a los hermanos profesionales que tenemos. Porque tenemos una gran población, gracias a Dios, de hombres y mujeres profesionales y que a pesar de sus profesiones conocen de corazón al Dios de la Biblia. Les invito a que sigan adelante. Pero todavía tenemos una gran población también que solo saben del Dios de la Biblia. Solo información, pero nada de relación con Él. Nunca han vivido una experiencia transformadora con Él. Nunca han oído una voz que le diga, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O Moisés, Moisés, acércate. Nunca han oído en la noche una voz que le diga, levántate, necesito hablar contigo. Y solo viven del testimonio de otros, de experiencias de otros. Pero yo no quiero que me cuenten nada. Cada día Dios me da la oportunidad de vivir con Él nuevas experiencias. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosas y de Filipos. Y el apóstol Juan escribe la primera y segunda carta en una época donde dentro de la iglesia se había introducido algo llamado misticismo. Y también mezclada con el gnosticismo. La palabra gnosis la definen como ciencia. Y dice el apóstol Pablo la llamada ciencia. Entonces, ¿qué enseñaban? Unos decían que Jesús, que predicaban los apóstoles, era solo una mitología, era una idea. Que Él no había venido realmente en cuerpo literal. Y usted lea Juan y pareciera una redundancia, pero no es una redundancia. Él está echando por tierra ese argumento. Dice, lo que era desde el principio, lo que tanto hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Lo está diciendo alguien que se recostó, ¿verdad? Tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó. Yo estaba leyendo aquí otra versión. Primera de Juan capítulo, ¿qué? Capítulo 1, versículo 1 al 4, NTV, por favor. 4, capítulo 1, versículo 1 al 4. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos. Hace una redundancia, ¿verdad? Ay, ¿con qué más lo vas a ver? Si es que no era una idea, es que lo vimos. Nadie me lo contó, yo lo vi, dice Juan. Porque fue testigo presencial. Y lo tocamos con nuestras propias manos. Ay, ¿con qué? Alguien que se regustó, que le preguntó, ¿quién es, Señor, el que te va a entregar? Y a quien le fue revelado el que mete conmigo la mano en el plato. Alguien que estuvo tan cerca de la cruz que oyó cuando el de la cruz dijo, hijo, he ahí tu madre. Y a la mujer le dijo, madre, he ahí tu hijo. Es el que está hablando. Él es la palabra de vida. Seguimos. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue
revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. En aquella época ya también hablaban de un Jesús distorsionado, falso, equivocado. ¿Y qué le dice Pablo a los hermanos de Galacia? Que si un ángel viene del cielo o un apóstol va anunciando a un Jesús distinto que el que ya él les había predicado, que quede bajo maldición. Por eso esta mañana es importante que revisemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Jesús. ¿Es solo un concepto filosófico? ¿Es solo una frase bonita? ¿O es que cada día vivo mi experiencia con Él? Y que eso no tenga que decirlo, que los hechos hablen por mí, que mi fruto, mi testimonio, hable por mí. No sé, hermano querido, hermana querida, si usted este año se ha propuesto seguir siendo el mismo o la misma, o quiere algo nuevo, algo más. Entender a Dios, conocer a Dios, es obedecerle. Porque uno puede decir que lo conozco y a la vez no le obedezco. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso lo entendió el salmista en el Salmo 119, versículo 33. Leo la NTV, Salmo 119, versículo 33, para los que notan. Enséñame tus decretos. Está hablándole a Dios, tú eres mi padre, pero también eres mi maestro. Le está hablando, eres mi padre porque mi padre biológico Isaí no me quería reconocer como su hijo. Él no se ocupó de mí, no me enseñaba. Lo que aprendí, lo aprendí en el campo contigo. Entonces David está hablando con Dios diciéndole, tú mi padre, yo tu hijo, tú me vas a enseñar, yo voy a aprender de ti. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Asegúrame tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Eso lo habla alguien que vive una relación continua con Dios. Alguien que se desespera cuando no oye la voz de Dios. ¿Por qué estás callado, Jehová? Mi alma se abate dentro de mí. No guardes silencio. Hermanos, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo la diferencia. Si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 7 dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad los hará libre. Ese es Juan capítulo ¿qué? 6, 32 y 33 por ahí. Perdón, Juan 8, 31 y 32. ¿Usted conoce a su Dios? ¿O sabe de su Dios? Conocer y que quede como un dato histórico no basta. Es conocerle cada día. Conocerle más. Porque Él no tiene fin. Más te acerca, más bello lo ves. Más grande lo ves. O de no pregúntale a Job. De oídas te había oído. O sea, sabía de ti por lo que me contaba. Pero ahora mis ojos te ven, nadie me está contando. Y me provoca humillarme y preguntarte para que tú me enseñes. Aleluya.
Si alguno afirma, yo conozco a Dios, estoy citando 1 Juan 2:4, NTV. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Entonces, ese es un evangelio secular. Un evangelio que no causa efecto, que no cambia la vida. Repito, 1 Juan 2:4-6. Si alguien afirma, yo conozco, bueno, podemos llenar la boca diciendo, yo conozco. Pero eso se evidencia en lo siguiente. De ser como Señor, como Dios, como mi Salvador. Pero no obedece los mandamientos de Dios. Y Él dijo, si me amáis. Y el primer mandamiento es témele, obedécele, ámale, sírvele con todo. Es y no vive en la verdad. Seguimos hasta el 6. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran. ¿Te das cuenta? Su fruto habla, sus hechos hablan. Demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como vivió Jesús. Y Efesios, en el capítulo 1, hay una tarea para usted en casa. Descubra todo lo que tenemos en Él. El secreto está no solo en saber, sino estar en Él y Él en nosotros. En Él tenemos vida, en Él tenemos santificación, en Él tenemos redención, en Él tenemos herencia, en Él tenemos todo. Por eso dijo, separados de mí. Colóquese pie, por favor. 1 Juan 3:6. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. 1 Juan 3:6. Hermano, hay dos cosas que determinan a Dios: su naturaleza y su esencia. En su naturaleza hay atributos que no comparte con nosotros. Y yo los puedo conocer. Por ejemplo, usted y yo conocemos que Él es omnipotente. Pero el hecho de que sepamos que es omnipotente nos hace omnipotente a nosotros. No. Sabemos que Él es omnipresente, ¿verdad? Pero eso nos hace a nosotros omnipresentes. No. Sabemos que es omnisciente, pero nos hace a nosotros así. Eso no nos lo transmite a nosotros. Porque eso pertenece a su esencia. Eso es inalterable, intransmitible. Pero en su naturaleza hay otros atributos como es vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Como por ejemplo, Dios es amor. Y sabemos que somos sus hijos porque Él nos amó cuando estábamos en pecado. Y todo aquel que ama a su hermano ha nacido de Dios. Sabemos que Él es santo porque nos ha impartido, ¿verdad?, de su santidad. Sabemos que es justo porque por la fe somos justificados. Sabemos que es el Redentor porque nos ha redimido con su sangre. Hay cosas que al saberlas nos afectan positivamente si las obedecemos creyéndolas. Porque cuando creemos que por el bautismo en su nombre nuestros pecados son perdonados o no son perdonados. Claro. Entonces su naturaleza nos es compartida. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la verdad nos han sido dadas mediante su palabra, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de su
naturaleza divina, para que por medio de ella escapéis de la corrupción que hay en el mundo. Él nos ha compartido su naturaleza, no tienes que hacer fuerza, solo permanece en Él. Y si permaneces en Él, Dios es el que en vosotros produce el deseo de orar, el deseo de servir, el deseo de amar, el deseo de perdonar, el deseo de seguir adelante. Aunque el cuerpo no quiera, el espíritu siempre estará dispuesto. Y dice Hebreos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable por tu buena voluntad. Aleluya. Finalmente te digo, tú puedes conocer a Dios mediante su palabra. Porque la palabra de Él dice lo que Él es. No se pone a definirlo, sencillamente dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y por su palabra sabemos que Él es el creador. Y eso no está a discusión. Su palabra es la que me dice, no hay por qué discutir, grande es el misterio que conocemos. Él, el creador, se manifestó en carne. ¿Verdad? Eso lo sabe. Por su palabra podemos conocerlo. Cuando usted se acerca con un corazón hambriento y sediento, y la palabra de Dios que es viva, se hace viva su vida, usted es impactado. Y no se puede evitar, uno es conmovido por esa palabra viva. Termina uno quebrantado y eso hace que haya cambio para bien. Segundo, usted y yo debemos conocer a Dios por nuestra relación, por nuestra vida de oración. ¿Qué es orar? Pero a veces no lo dejamos hablar. Y en el hablar intercede. Su espíritu toma nuestro espíritu y lo pone a hablar en el idioma de arriba. Y tercero, lo podemos conocer por nuestra relación diaria. Tú eres de ellos, le dijeron a Pedro. Seguidores de él. ¿Por qué? Porque andar con él, hablas como él. Tu forma de hablar te identifica. ¿Quién quisiera esta mañana conocer a Jesús? No saber de Él, sino conocerlo más y más. Yo no quiero saber de Jesús. Quiero conocerlo más y más cada día. Moisés un día dijo, muéstrame tu gloria. Muéstrame. Ese es el Dios suyo, iglesia. Amén. ¿O es el Dios histórico nada más? ¿Con cuál Jesús te quedas? Sabes tanto de Biblia que argumenta, juzga los mensajes, dices eso no es así, no estoy de acuerdo. ¿Qué haces aquí entonces? Sabes tanto de Biblia que sabes cómo el pastor debe resolver esto y aquello, pero ¿y por qué tú no lo resuelves? Sabes tanto de Dios, pero ¿hace cuánto no vives una experiencia renovadora, transformadora? Que te eche por tierra los argumentos y los planes, que te voltee al revés, que tú no sepas si estás de pie o de cabeza o de rodillas, que no sepas, que no tengas control sobre tu vida. Hay un amigo esta mañana que desea abrirle su corazón al Señor, que quiere reconocerlo como su Salvador. Venga, ya voy a terminar. Una amiga. Él ofrece vida eterna y salvación para usted. Señor Jesús, a ti la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, la alabanza por siempre. Dios mío, tu palabra la he compartido como me la diste. Tu palabra. Y yo sé que ella no vuelve vacía. Tú sabes la disponibilidad que hay en cada corazón. Si han abierto para que tu palabra llegue a sus corazones. Si tu Espíritu Santo no obra por tu palabra, no pasará nada.
solo será un mensaje más. Pero si tu Espíritu Santo toma la espada, su espada que es la palabra, muchas cosas cambiarán. Cada vez que tu palabra obre en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Revélate a nosotros. Háblanos al corazón. Tú eres Dios vivo. Tú no eres un mito. Tú no estás confinado a un libro. Tú eres real, Señor. Tú hablas. Toca la vida de mi hermano, de mi hermana. Revélate. Si un día le hablaste a aquel rey que iba a proceder mal contra Sara, tú le hablaste y lo detuviste. Si un día le hablaste a el tío de Jacob cuando iba a hacerle mal, y tú le dijiste que no lo hiciera. Tú eres el Dios de la Biblia, tú no cambias. Háblanos, Señor. Háblanos, ya no guardes silencio, mi rey, ya no guardes silencio. Ayúdame a exponer tu palabra, ayúdame, dame fuerzas, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a